Arizona, baby. Sean bienvenidos a la clásica, mítica y famosa Ruta 66 de Estados Unidos, la cual va de Chicago a Los Ángeles a lo largo de 3.940 kilómetros, atravesando 7 estados. There is a house in New Orleans. También conocida como la Carretera Madre, esta ruta fue construida en 1926, tiempo en el que se convirtió en el principal itinerario de los emigrantes que iban al oeste. Sin embargo, el principio del final de la Ruta 66 comenzó cuando se aprobó la Ley de Autopistas Interestatales, lo cual provocó que otras rutas como la 66 quedaran en desuso. Aunque actualmente la carretera está descatalogada, algunos estados han mantenido la designación de Ruta 66, pues con el paso del tiempo se acabó convirtiendo en una parte importante de la cultura popular norteamericana. En este episodio recorreré un tramo de ella a una temperatura media de 45 grados. Totana, Virgen Santa, se me va derretido. ...47 grados, y marcaba 49 hace un momento. ¡Oh! Muero lentamente. Razón por la que la gente del camino se apiadaba de mí regalándome agüita fresca. ¡Qué bonita es la vida! ¡Y qué caliente! Bueno, pues aquí comienza la famosa Ruta 66. La Ruta 66, pues para el que sea ajeno o ajena al mundo de la moto... Tengo que cerrar esto, que se me asa la cara. Pues es una ruta mítica, de lo más mítico que hay en el mundo del motociclismo, que atraviesa Estados Unidos de este a oeste, y es como uno de los retos motociclistas del mundo, hacer la Ruta 66 de principio a fin o de fin a principio. Aunque a mí me gusta concebir las rutas no como algo recto, sino como una espiral. Por eso he puesto una espiral aquí. Me gusta mucho lo que significa una espiral. Puede ser de fuera para adentro o de dentro para afuera. A lo largo de la vida andamos siempre en algún tipo de espiral, de dentro para afuera o de fuera para adentro. Y lo que es más curioso aún es que a veces es en simultáneo. Lo que pasa es que requiere darse cuenta. Qué increíble después de andar por tantos sitios llegar aquí, ¿no? Una de las mejores cosas que tiene Estados Unidos son los paisajes. Hay tanto territorio que encuentras lo que tú quieras. Que te gustan las cascadas, las tienes. Que te gustan los picos nevados, los tienes. Que te gusta el desierto, te vas harta. Increíble, tío. Con razón es la mítica Ruta 66. Este va a ser el cartel donde me haga la foto. Vamos a hacer la foto del viaje de hoy. Es un buen momento para contestar una pregunta. A ver. Vale, esa es. ¿Cómo expresas tu amor? Haciendo lo que hago. Entregándome a mi misión de vida. No al 50, no al 70, no al 90, ni siquiera al 100. El 200%. Así expreso mi amor. What's the burros? Ahora entiendo el cartel de antes. Mucha atención a los burros, What's for burros? Watch the burros. Hay muchos. Ay. Pensaba que me iba a cocear. Bueno, aquí estamos llegando a Oatman. El nombre de Oatman viene de Olivia Oatman. Es la historia de una chica que en una masacre
de los indígenas que poblaban la zona contra los colonos, la secuestraron, fue vendida por ese grupo indígena a los mojaves, otro grupo nativo americano, y estuvo nada más y nada menos que 6 años con ellos. Acabaron tatuándole la cara. Y bueno, pues tal y como podéis ver, es un pueblito del antiguo oeste. Hoy no me lo puedo creer, hay un duelo. Hemos llegado a la hora del duelo. Look, the only thing I know to say down here is Mossa Base Pork Boat. You speak English, so I know what we're saying. My reservation is okay. We got a reservation. We got land development. We got forestry. We got a river. We got casinos. Freedom. You have it. I'm happy for you. Thank you. Como me ha gustado mucho la experiencia, me he comprado una camiseta de recuerdo de Oatman, la cual voy a estrenar ahorita. Que la otra ya, con todo lo que he sudado, huele una peste. Sé que esto es muy de turista, pero es que soy turista. Normalmente soy viajero y hay momentos como ahora, pues que uno es turista. Bueno, continuamos la ruta, nos despedimos de los burritos y seguimos al siguiente pueblo del salvaje oeste, a ver si encuentro un burdel para echar una partida de póker y emborracharme de whisky hasta las trancas, hasta que sea yo el que se bata en duelo. Pero en lugar de batirme en duelo, me encontré con 2 rusos que huyeron de ello. Why those bikes are not riding? Why are you taking them? Going from Miami. Ah, Yeah, we're going through all America. And right now we're going to LA. okay, nice. You are taking the bikes on the car, Yeah. and wherever you like, you ride a bit, Yeah. and then take the bike again on the car. Yeah. Only in America. We're not from America actually, we're from Russia originally. Ah, you're from Russia. Yeah, it's I never saw this, man. This is the first time. It's like the most lazy and comfortable way of riding. Okay, I ride a bit, I'm tired, I have my car. I have 2 friends from Russia and they taught me a sentence that I'm gonna try to reproduce, and you tell me if you understand it and what you think about it, okay? It is "Te чё такой дерзкий ты?" yes, sir. They told me, don't say it to the wrong person. It's just like to fight in the street, no? Like, why you so brave, no? Hey, what's up, man? What's that? Oh my God, man. Yeah, both of them left Russia. No, where is? One is in Israel. He ran away from one world to be in another. And the other one is in Georgia, Europe. I'm living when war is starting too. Uh-huh. And just 1 year ago, just came to USA, you know. Yeah, to try not to be for the army, no? Yeah, because my father, you know, from Ukraine, it's crazy. Yeah. And how do you feel about that? It's so bad, you know, because it's like my brother, my sister. It's crazy. Your brother is in the war? Yeah, because they just came to my home. My parents, hey, you go to with us, take him. He was literally recruited. Yeah. He just say, I don't want to. They say it doesn't matter. Let's go. Last year, I got addicted to the war videos, and I said I need to quit. This is sick in my mind, and you don't know who to trust in the media. Everything is manipulated, so I decided to quit. But That's right. Me too. Watching a lot of this stuff, just who is right, you know? you took the best decision you could take. Come to the US with a good car, with 2 beautiful bikes, Russian style. Enjoy, man. Nice to meet you. Пока, Sedania. Chao. Me está encantando el día de hoy. Qué aleatorio. Encuentro 2 rusos que viajan con 2 motos en un remolque y la cogen solo cuando les apetece. Y luego se montan en el aire acondicionado del coche. ¡Hostia, chaval! Increíble. Sabía que eran de Rusia desde el principio. Y brutal la charla, ¿eh? O sea, su hermano reclutado en la guerra. Él puso
tierra de por medio para que no le pasara lo mismo. Sí, lo que le estaba diciendo al chico, estuve viendo un montón de vídeos de drones, kamikaze y todo esto, y dije, tío, para porque te está haciendo mal. Se me empezó a meter en sueños y hasta llegué a pensar, si revienta Zaporilla, mi familia tiene un plan B, un plan de contingencia si de repente Europa queda inhabitable porque estalla la central nuclear y hay nubes tóxicas y todo esto, o directamente porque Rusia decide lanzar 4 bombazos nucleares, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Nadie lo sabe. Unos piensan una cosa, otros piensan otra, y yo solo sé que no sé nada, que es la mejor forma de saber y la mejor manera de no quedar en evidencia, porque como decía Sócrates, Platón, Aristóteles, uno de estos, cada quien es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. No quiero que ni nadie ni nada me esclavicen, así que mejor me quedo callado, que así estoy más guapo, mucho más guapo. Estoy muy contento, estoy muy contento. Lo que me ha llamado mucho la atención también es que he visto carteles por todos lados que pone no rodar en época de inundación, y es que resulta que a pesar de que estemos en un desierto, durante un mes y medio en verano es la época del monzón, y allá donde parece que nunca llueve, mamá que si llueve, y se forman unos ríos de barro que te pueden llevar. De hecho, creo recordar en la película que tanto me influyó para hacer esto de Hacia Rutas Salvajes, Into the Wild, os recomiendo mucho tanto la película como el libro, me suena que el chico pierde el coche en una inundación inesperada. A lo mejor estaba por aquí. ¿Será que se puede abrir una de estas? Y le dejo un regalito. Esto es lo típico de las películas. US Mail. Pero no tengo ni idea de cómo se abre esto. ¡Wow! ¡Wow! Le voy a dejar un regalo al compadre. Estaría brutal que le deje un condón y que interprete lo que sea. Pero no, hombre. Le voy a dejar una pegatina de Sweet Tribu. Y que saque sus propias conclusiones. Porque a veces la vida te quita y otras la vida te da. O sea, de quien sea esto, está medio doblado, por cierto, la vida le acaba de entregar un sticker gratuito. Esto es como una cosa que hice una vez en Edimburgo con mi amigo Fidel y Tarantino. Tarantino, un colega que se parece mucho a Tarantino. No, Tarantino, el director. Era mi 26º cumpleaños. Íbamos caminando por la calle. Estábamos muy contentos. Y les dije, ¿qué tal si vamos a una cabina y llamamos aleatoriamente a un número de teléfono y decimos "You are very special" y colgamos inmediatamente? Así como un mensaje de vida desconcertante a la par que muy importante, y lo hicimos. Otra tontería muy grande que hice fue escribir mi número de WhatsApp con un número más al final y un número menos, y les dije: querido vecino de número, te deseo una bonita vida y que estés muy bien. Y me devolvieron los buenos deseos, porque es contagioso. De entre todos los números que te podían tocar, te tocó ese. Qué menos que ser agradecido con el que está por encima y con el que está por debajo. Es más, luego les voy a mandar un mensaje de nuevo a mis vecinos de número, porque esto fue hace 10 años, para recordarles que sigo pensando en ellos, que todavía me acuerdo. Por ahí se va a Los Ángeles y Las Vegas, y por aquí todo derechito voy a ir hasta un par de pueblos de forajidos y luego Sedona, destino final. La ruta de aquel día me llevaría desde Lake Havasu hasta Sedona, atravesando pasajes icónicos del desértico y calurosísimo estado de Arizona. Ay, creo que estoy sangrando. Ay, sí, estoy sangrando seguro, que se me ha venido por la garganta. Esto me pasaba mucho de pequeño, que con el calor se me dilatan las venas y empiezo a sangrar. Ay, me estoy manchando entero. A ver cómo lo hago, aquí a la sombra. Tengo la nariz muy reseca. Es que me acabo de pelear. Ay. Las venas que se me ensanchan y se revientan con tanto calor, tanta sequedad. Tren con doble container, ¿eh? Pues al ser el país más consumista del mundo, hay que mover dos cosas. Por un lado los materiales y por otro lado la mercancía. Es el cuarto o quinto tren de estos que veo hoy, ¿eh? Y en el que vi antes había como 50 vagones que eran solo de Amazon. O sea, que lo ponía afuera, ponía Prime. Estos eran los trenes que asaltaban los indios. Les hacían ahí las emboscadas en medio de la estepa arizonense. Y a veces los propios colonos, los bandidos, ponían explosivos o hacían parar el tren de alguna manera y se robaban todo. ¿Qué época es? A mí me llama mucho la atención particularmente la historia de Jesse James, un bandido
asesino, ladrón, todo. Pero que la cultura popular norteamericana de alguna manera lo convierte en un icono pop y el asesino del asesino, Robert Ford, pasa a ser el odiado cuando realmente hizo algo que sería moralmente justificado, que era matar a un bandido. Y no, la historia no lo recuerda así. De hecho hay una película sobre ello de Brad Pitt, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. La recomiendo. Qué cosas tan locas, ¿no? La gente que idolatra a Charles Manson. Aquí pasan cosas muy raras. Lo de Osho, lo de Tiger King. Es que hay cosas, lo que decía el otro día, en lo de Slap City, que solo pueden pasar en Estados Unidos. Y esos fenómenos a mí particularmente me fascinan. Otro fenómeno interesante, pero en el que no te quieres ver involucrado, es la extrema protección de la propiedad privada. Pues en muchos estados, si la traspasas, el propietario tiene derecho a matarte sin incurrir en ningún delito. Hay una regla de oro en Estados Unidos que no se puede romper, que es que cuando se vea un cartel de propiedad privada no puedes pasar. O sea, están legalmente autorizados a matarte a tiros si hace falta. If you go onto private property, they have every right to shoot you or put you out of their misery. Y yo no sé quién me ha recomendado esto, tío, si aquí no hay nada. Me mete en un lío. Vámonos por donde hemos venido, que será mejor. Hay que tener mucho cuidado con meterte en la propiedad privada de alguien, porque la ley les habilita eso, si hace falta acabar contigo. Y no les pasaría nada, ¿eh? Porque tú te has metido en su propiedad. Aquí la Constitución protege mucho esas cosas. Hay que andarse con mucho cuidado. Que aquí cada hijo de vecino tiene una pipa. Hay que buscar la estadística, pero diría que más de la mitad de la población de Estados Unidos tiene armas. It's open carry here in Arizona. Anybody can carry a gun on their waist or out in public. Y eso, junto al hecho de que hay otra proporción considerable de la sociedad que está zumbada, combinación explosiva. And crooks and people like that have to be very careful out here in Arizona because you never know who's carrying a gun. A lo mejor me han recomendado Hackberry para ver pasar el tren. Ah, a lo mejor lo que me recomendaron de Hackberry es la tienda esta, tío. Claro, es esto lo que me han recomendado. No el pueblo, que no hay nada. Solo gente que te puede pegar un tiro en la cabeza. A lo mejor estoy exagerando, ¿eh? A lo mejor no es para tanto. Los turistas son tratados igual que los amigos de casa. Vamos a ver si es verdad. Si no me equivoco, esta es una estelada catalana. Y esta creo que es de Macedonia, no estoy seguro. Why is this an iconic place of the route? It's iconic because it's been around for so long. It opened up in 1934 as a grocery store, a gas station. This was the only route that went from California across the United States. Somewhere around the 80s sometimes, the Interstate 40 opened up, which pretty much killed the Route 66 business because it bypassed the Route 66. In 1990, a hippie guy opened the place up. He created this space that we see today as the visitors and tourist attraction center. If you see the money up on the walls and the ceiling, the reason they do that is back in the mining days, the miners would get paid once a month. And when they got paid, they would go to the saloon, of course. They would write their name on a certain amount of dollar bill, put it up on the wall, and that was like their credit card. For the whole month, they were able to drink until they got paid again. And in Arizona, we don't mess around with people. We execute our shoplifters. I'm just teasing. Where I belong, West Virginia. La verdad, estoy disfrutando un montón. Not all those who wander are lost. No todos los que erran están perdidos. No sabéis lo que agradezco cambiar de ecosistema y que ahora mismo hagan 30 grados. ¡Ay, Dios bendito! Estaba soñando con este momento. Los ojos, la nariz, la garganta reseca, los labios quemados, pero el alma llena de cositas buenas. Mira, el bosque de pino al atardecer en el que me estoy metiendo. Por una autopista, sí, que llevo 8 horas en la carretera, se me han pasado volando. Hoy ha sido un muy buen día de ruta. La ruta 66 está a la altura de las expectativas. Esta noche espero encontrar
algo en Sedona, una actividad quiero. Me han dicho que hay un círculo de tambores. Como Sedona está lleno de hippies con pasta, eso sí, no como los del otro día, que eran hippies con fentanilo. Algo que comenzó a pasar con frecuencia era que cuando me paraba en medio de la carretera a grabar, había gente que se detenía por si hubiera que ayudar. La gente qué buena es, tío. Que se para porque piensan que te ha pasado algo, que quieren ayudar. Vamos para Sedona Phoenix. Esto es lo típico de las películas. Que se te cruza un ciervo, tío. Mira, 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 mira. Ahí están. ¡Wow! A ver cómo puedo iluminarlos. ¡Qué cosa tan bonita! Estaban aquí en la carretera. Y después de un buen ratazo, 10 horas creo que he estado hoy en la moto, se supone que mi alojamiento está por aquí. Harmony House. Hemos llegado en buena armonía, con poca energía, pero con mucha alegría. Mañana será otro día. Sedona es un pueblo de Arizona del que se dice ser un vórtice de energía tan poderoso que las tribus nativas lo visitaban, mas no se asentaban, pues consideraban que el lugar debía permanecer virgen. Hoy día ese pensamiento cambió y el sitio atrae a buscadores espirituales de todo el mundo, muchos de los cuales acaban quedándose aquí. Mija, quédate conmigo un rato. Sedona is like another dimension, environmentally and ancestrally. It's not a place to live because the energy is so strong. You can see the effect on people. It's a very intense place. It's a place to heal, but it will show you your karma. So sometimes people have a difficult time here, but it is a magical place. Be careful what you say, everybody can hear you, and it's very karmic, so what you put out comes back like right away. No sé qué será lo que yo di, pero esperando a que pasara la lluvia para poder salir, apareció un chico lleno de piedras, gemas y minerales con quien mantuve una charla muy interesante que ahora te comparto a ti. When I was a young offspring, I used to collect shiny rocks because I can see a little bit of energy. We need to know how we affect people. We don't completely comprehend why we do things or what that's leading to. And at times, a thing that you do that you could perceivably see as something that you may not have, should have done, may likely have led to exactly what you needed to happen. So our life is relative, and we should be always grateful in every moment. What is the meaning of life, according to you? The meaning of life is to follow the true direction of your soul's progression. Oof. Because who you truly are on the inside and how you actually manifest that into the reality may not necessarily be in alignment with how we believe we should actually approach our existence. La ruta podría verse afectada por la alerta de inundación repentina. Ha estado lloviendo una barbaridad. Es que aquí hay un fenómeno, lo conté el otro día, que es el monzón. Y llevo, pues, en esa mesa de ahí, donde he entrevistado a los dos personajes que me he encontrado, 2 de 15, porque se ha parado todo el mundo a hablar conmigo. Son muy curiosos los norteamericanos. Pues literalmente he estado ahí 5 horas esperando a que dejara de llover. Todavía podemos observar que hay una pedazo de nube. Tenía unos cuantos sitios apuntados como posibles candidatos de acampada, pero lo veo complicadillo. Vamos a ver cómo está el camino, porque ha caído la de San Quintín. Pero ha sido maravilloso estar ahí, he hablado con mucha gente. Bueno, pues las energías atraen otras energías, ¿no? Y con todos he tenido una buena conversación, pero especialmente con el chico afroamericano de la corona de joyas y minerales. Luego la otra chica me ha dicho que a ese muchacho ella lo ha visto un montón de veces, pero que llevaba, no sé si meses, haciendo un voto de silencio. O sea, no hablaba. Y hoy le he sacado todas las palabras. Tenía ganas de hablar el muchacho, claro, pues ya ha estado un montón de tiempo callado. And for revolution.
sea, pues el enclave es precioso, pero no sé si me ha gustado lo que es el pueblo y la ciudad. ¿Y por qué creo que no me ha gustado? Está muy comercializado. Sé que es el problema, que lo he hablado ya con un par de chamanes, que cuando un sitio se vuelve demasiado popular y al principio es un sitio muy especial, al ratito ahuyentan a los espíritus, a la esencia, a la energía. Se van y dicen que me habéis puesto aquí 400 McDonald's, 7 Starbucks, con lo bien que estábamos aquí nosotros en el bosque manteniendo la esencia, y ahora nos vamos a tener que ir para otro lado. Que el problema no es que haya gente, sino cómo está esa gente, cuáles son sus prácticas. Y aunque el pueblo en general pues tiene esa onda meditation, yoga y todo el rollo, pues lo cierto es que con el tiempo se genera una disociación de lo que era la esencia primigenia y acaba siendo sustituida por una esencia un poco más artificial. Es mi opinión personal, sentíos libres de diferir, me encanta que se difiera, me encanta la opinión en contrario que genere una charla respetuosa, amigable, en un intercambio orgánico de pareceres. Y bueno, son mis sensaciones, eso es. E insisto, ahora mismo me voy a acampar al medio del bosque, ya es hora. Vale, tenemos reglas de camping, ni fogatas ni carbón, lo tenemos claro. Veo lluvia, pero bastante a lo lejos. Espero que siga para allá, porque como me caiga un monzón por la noche aquí, como llueva como ha llovido por la tarde, voy a necesitar manguitos en los brazos y un flotador en la cintura, porque qué manera de llover, muchachos. Esta va a ser mi primera acampada libre en Estados Unidos, en cualquier trozo de tierra de por aquí. Espero que no haya grandes animales salvajes de los que me tenga que preocupar. Aquí va a ser nuestro hotel, de no muchas estrellas por lo que estoy viendo, pero qué buen lugar. El suelo estará un poco húmedo, pero no pasa nada. ¿Para dónde sale el sol? Importante aquí. A ver, ¿para dónde sale el sol? Vamos a mirar la brújula. Por allí sale el sol. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Todos los días sale el sol. Vale, pues si sale para allá, me tengo que poner detrás de ese árbol, para que no me dé la solana de buena mañana. Vamos a ver si encontramos un árbol deluxe. Un árbol que digas tú, aquí sí que sí. Oye, aquí, lo encontré. A ver, por algo estarán las piedras estas aquí. Qué paisajes, tío. Qué paisajacos, macho. Ahora, con el poquito de luz que queda, voy a montar la tienda de campaña. Aquí en Arizona. La estoy usando más estos días que en los últimos 7 años. Bueno, cuando fui a la Patagonia, en realidad acampé bastante, pero luego como andaba estresado con la edición y todo esto, la verdad es que lo dejé de hacer. Ya he vuelto. También os voy a reconocer que en Estados Unidos hay un gran aliciente para acampar. Uno de ellos es pues, que está todo muy bien preparado, que es seguro y tal, pero otro es el precio de los hoteles. $120 la noche. Nos ha jodido, voy a acampar más de la mitad del viaje. Está muy caro, tío, está carísimo. Se fue a acampar y se quedó ciego. He empezado a escuchar pequeñas gotas encima de la tienda y parece que viene una tormenta. Ahora es lluvia ligera, pero pone rayos de 10 a 11. En 4 minutos son las 10. Lo bueno es que parece que solo va a durar una hora. Yo estoy aquí y lo azul es el chaparrón que me está rondando. Está por aquí cerca.
con el calor que he estado pasando en el camino. Y he llegado el día del monzón. Me voy a comer la lluvia, ¿eh? Me la voy a comer, pero bien comida. Así que... comamos otra cosa antes. He traído zumo de naranja, granola que se me ha abierto, plátanos aplastados. Traje cereza, están muy buenas, la verdad. Un tomate con granola, que se le ha metido dentro la granola. Está bueno el tomate, ¿eh? De huerta orgánica. Es que en Sedona o comes orgánico o te echan del pueblo. Pues me voy a dormir, con vuestro permiso. Curioso porque hablo en segunda persona del plural, pero en realidad no sé quiénes sois. Algunas de las personas que ven los vídeos sí sé quiénes son. Mis padres, mi hermana. Pero a la inmensa mayoría no os conozco. ¿Quiénes sois? ¿Y por qué estáis viendo esto? De hecho, me gustaría saberlo. Si me lo podéis poner ahí en un comentario, los voy a leer. ¿Por qué ves Soy Tribu? ¿Por qué dedicas tiempo a consumir esto? ¿Qué te mueve? ¿Y qué promueve? Me voy a dormir, familia. Y bien a gusto que voy a dormir. Pues de vez en cuando, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando estáis de camping, que escuchas un sonido raro y tu cabeza se imagina un jabalí con los colmillos afilados. Y me ha pasado ya, que han caído, no sé, algo habrá caído encima de la parte superior de la tienda de campaña y algo ha crujido por allá, aquí, en el silencio de la noche. Aislado de la sociedad, bueno, a 20 minutos, ¿eh? Comienzo a preguntarme el sentido de mi existencia. ¿Por qué la gente ante una cuestión así reacciona con indiferencia? Actúa, vive, trabaja, por inercia. ¿Será la falta de conciencia? ¿O puede que sean mentales, emocionales turbulencias? Vivimos en una eterna ambivalencia. No ceder ante lo que la sociedad quiere. Esa es la verdadera resistencia. Hasta mañana. Os voy a contar lo que pasó anoche porque fue pamearse y no echar ni gota. Qué miedo pasé, chacho. Cuando estuve en Chihuahua, mi querido Abraham, mi noble escudero, me dio una sorpresa instalándome unas bocinas, unos altavoces en la moto. Entonces, ayer, como os decía, llovió un montón. Y antes de salir en la moto, me di cuenta de que las bocinas estaban llenitas de agua. Las volqué hacia abajo y cayó como medio litro. A eso de las 3 de la mañana, empiezo a escuchar un ruido que yo atribuyo en mi ignorancia a algo o a alguien. Además era muy cerca, o sea, yo pensaba que era detrás de este arbusto de aquí. Al principio me quedé petrificado. El tema es que salí, navaja en mano, dispuesto a darlo todo, a lo que fuera. Pero no encontré nada. Al no encontrar nada, pero seguir escuchando algo, me fijé en la moto y dije, un animal se me ha quedado atrapado dentro de la maleta. Estoy medio dormido de noche solo, ¿vale? Y está tratando de salir. Digo, pero si no tengo comida en las maletas, si la tengo toda aquí dentro. ¿Cómo puede ser? Entonces comienzo a explorar la siguiente posibilidad, la cual me da un poquito más de miedo todavía, que empecé a pensar en espíritus, en cosas sobrenaturales. Digo, verá, aquí hay seres intraterrenos, y de repente, como no había mucha luz, veo algo azul medio parpadear y digo, son los altavoces de la moto. La moto por el agua está haciendo falso contacto con la batería y está generando ruido, como de cuando se prende y se desprende. Eran como golpeteos, ¿no? Lo que me costó dormirme después de la adrenalina. Las bocinas se han roto, Abraham, pero es una buena anécdota. Muchas gracias.